Buenos días, queridos amigos y seguidores de Alza la Voz, no te calles. Y este día voy a alzar la voz eh, comentando que la televisión abierta mexicana nos empezó a borbandear con un increíble mensaje que la presidencia de la República, que con un costo millonario, en donde es el mismo ególatra Enrique Peña Nieto quien sale a defender, no a tratar de mediar con la sociedad mexicana, después de que el miércoles en la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, grupos anarquistas pagados por el mismo gobierno irresponsable, incompetente y cínico, destruyeron y saquearon centros comerciales, tiendas de conveniencias y trataron de sembrar el miedo en la ciudadanía. Pero sale ahora la ingobernabilidad en persona del presidente de un tercio de mexicanos, llamando a la gente a ser comprensivos, a que nosotros nos responsabilicemos de la economía que nos está tocando, que aguantemos estas medidas duras y difíciles que nos están imponiendo a huevo. Pero el único que no se hace responsable y que no asume alguna responsabilidad, es más, ni siquiera alguna autocrítica, es el propio desgobierno de Enrique Peña Nieto. Al ni siquiera dejar entrever alguna enmienda a los errores cometidos a la reforma energética o a la reforma hacendaria, errores de Luis Chinguegaray, hoy premiado por haber entregado las nalgas de su presidente a un pinche loco nazi. Reformas que nos llevaron a este desastre de las finanzas públicas nacionales que hoy vivimos y que al final de cuentas nos llevaron al gasolinazo. Esta es la verdadera razón del gasolinazo. Pero al parecer, y ya lo hemos visto anteriormente, el peñismo siempre encuentra una razón externa para explicar su incompetencia. Ahora, esto es responsabilidad del mundo y de las fuerzas cósmicas, según él. O sea, nada es responsabilidad del presidente o de su gobierno, o de la reforma energética o de la reforma hacendaria, que hicieron a modo y conveniencia de ellos, no de los mexicanos, como nos quieren convencer de la forma más cínica. Nos explica como si fuéramos idiotas de que el incremento obedece al alza mundial en el petróleo. Pero, hijo de tu puta madre, ¿y por qué chingada madre no bajaste el precio de las gasolinas cuando el precio del petróleo estaba abajo? No existe lógica, y lo único que está prevaleciendo es un cruel golpe político al aplicarle a la población estas medidas extremas y dolorosas, y ni siquiera anunciar una reversión mínima de las mismas, que conllevaron no a la anarquía pagada por el gobierno federal para denostar y enlodar un movimiento legítimo, conllevan a un gran descontento, a una gran inconformidad de los mexicanos que se están agrupando para manifestarse pacíficamente y tomar medidas extremas, como dejar de pagar impuestos federales, entre otras cosas, ya que este gobierno totalitista, ya que solo un gobierno cruel, despiadado, le puede decir a alguien que se le está incrementando el 20% en gasolinas, tarifas eléctricas, el gas, y además no anunciar ninguna medida que obligue al gobierno a apretarse el cinturón, o que obliga a la alta burocracia a no ser socios de negocios, o cuando menos a renunciar a sus privilegios, que obliga a sus diputados y senadores cómplices de ellos mismos a no estar repartiéndose dinero sobrantes, o cuando menos a pararle a los bonos millonarios extras que ellos mismos se dan por hacer su trabajo. Solo así se puede explicar este mensaje pasado en red nacional a cada rato y a un costo millonario. Sean ustedes comprensivos, porque nosotros tenemos que seguir con más de los mismos, despertando todos los días pensando cómo chingar a México. Un mensaje que en vez de apaciguar las aguas, las agitó. La indignación ha subido de tono por un mensaje antisocial, antipolítico, un mensaje sin razón, en donde el estúpido solo nos dice, pues aguanten la vara, putos, es por su bien. Toda la mierda del mensaje es solo una pinche retórica que ha prevalecido en este pinche gobierno de porquería,
en donde solo ha prevalecido la plena insensibilidad de lo que realmente está pasando con el ciudadano en la calle, con lo que está pasando en las gasolineras, la toma de vías públicas y con la indignación legítima que está teniendo en cada uno de los mexicanos, y que a pesar de nuestro enojo y nuestra furia, los conmino a que no caigan en provocaciones, mucho menos violentas, ni alentar a la violencia, porque esto es justamente el pretexto que necesitan para sitiar las ciudades con el ejército y la policía. Es claro que el propósito de los anarquistas saqueadores contratados por el gobierno, pero todo esto no es un cuento. Días anteriores a la presencia de estos rufianes, ladrones y delincuentes, se empezaron a dar mensajes en redes sociales de hechos para generar pánico social, y estaban avisando de los saqueos, en dónde y a qué hora iban a hacer. Estaban amenazando al transporte público en general, ya que iban a golpear o destruir autos que estuvieran circulando. Avisaron en dónde estaba esta misma gente asaltando a la ciudadanía por falta de seguridad pública. Todo esto alrededor de una protesta social legítima y que para nada fue violenta: hacer un paro nacional de transportistas y ciudadanos para manifestarse en contra del gasolinazo. Protesta que fue eclipsada por razones y acciones que solo un gobierno enfermo conoce: tapar una noticia con una mayor. Y como ya Rubí no es noticia, tuvieron que pagar para hacer todo un caos en México. Qué poquísima puta madre de estos enfermos, meter a la sociedad en su juego para denostar en una exigencia al gobierno verdadera y apegada al derecho. Todo esto en un mensaje presidencial lleno de desfachatez, mentiras y poca madre. Es por estas putas madres que yo alzo la voz, y tú, pendejo, ¿cuándo vas a alzar la voz?